base al ADN de un gen se expresa en la síntesis de moléculas. También la información genética lleva a cabo producir la energía para llevar a cabo esta actividad a partir de los nutrimentos que le llegan. Es decir, de que producir energía es parte del metabolismo. Y en nosotros, en el ser vivo, se denomina respiración celular aeróbica. Respiración celular aeróbica. Entonces, esta respiración celular aeróbica, ¿ya?, produce energía. Y la forma como la produce es en forma de ATP, adenosín trifosfato. Por esta formación de ATP es a partir de los nutrimentos que le llegan, o sea, a partir de los alimentos. Ay, chicos, no sé cómo me he constipado ahorita. Me he enfriado acá. Caramba. Disculpen. Entonces, los alimentos que le llegan, básicamente la glucosa, ¿no? Cuando vimos carbohidrato, mencionamos que la glucosa es un alimento energético, ¿no? Entonces, a partir de la glucosa o de otras moléculas energéticas, la célula humana, por respiración celular aeróbica, produce ATP, ¿ya? Y el ATP es la molécula que almacena energía. ¿Y por qué respiración celular aeróbica? Porque en un punto de esos procesos de la respiración aeróbica interviene el oxígeno molecular que inspiramos. Ya, por eso que es respiración celular aeróbica. Y también la información genética interviene en la reproducción, pasando a su progenie toda la información genética. Es decir, de que los individuos, en nosotros, el ser humano, reproducción sexual, entonces la información genética del padre y de la madre pasa a los hijos, pero esa información del papá y de la mamá, hay una reconformación genética, ¿ya? Es decir, que de la información del padre y de la madre de ambas se escoge qué información pasa, ¿ya? O mejor dicho, qué información se expresa, qué información se expresa, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? Las formas de la célula en el ser humano es variada, ¿no? Tenemos forma variable, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos blancos, que son los leucocitos de la sangre, son esféricos y en los tejidos toman diversas formas, ¿no? Pero también hay células de forma regular o típica, ¿no? Como las isodiamétricas, las que tienen tres dimensiones iguales, como las esféricas, ¿no? Como por ejemplo los óvulos, que es el gameto femenino por excelencia, y los cocos, que es un tipo de bacteria, pero en la forma. Los cocos es la forma de unas bacterias, ya en forma de pelotitas, en forma de esferas. Las ovoides, como un huevo, son las levaduras, y las levaduras es un tipo de hongo. Un tipo de hongo unicelular, las levaduras es típico para la fermentación. Por ejemplo, la fermentación alcohólica y la producción del etanol o alcohol etílico, ¿no? Las formas cúbicas son como la del folículo tiroideo, que forma la glándula tiroides, importante porque secreta la hormona tiroxina, que es la que regula el metabolismo energético en el ser humano, ¿no? Entonces, estas tres se clasifican como isométricas, iguales dimensiones, ¿no? Las tres dimensiones iguales, ¿no? Las aplanadas, ya lo hemos visto, ¿no? En laboratorio lo hemos visto, son dimensiones que tienen mayor grosor, eh, sus dimensiones son mayores que su grosor, ¿no? O sea, son aplanadas, ¿no? Generalmente forman tejidos de revestimiento, como lo vimos en laboratorio, 90-91G, ¿no? Como las células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales, muchas de ellas son planas en la piel, ¿no? Alargadas, ¿no? En las cuales un eje es mayor que los otros dos, ¿no? Entonces, eso es alargada, ¿no? Un ratito, chicos.
Bien, entonces tenemos las alargadas, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, me traigo un chiquito. A las células, digamos, por sí solas. Y de hecho esto es por buenas razones, ¿verdad? La célula es la unidad básica de la vida. La célula es la unidad básica, digamos, que, ¿verdad? Que le da estructura y le permite moverse o dividirse. Nuestras hebras de colágeno, estas son hebras de colágeno. Muy bien. Y en realidad es la proteína más Bien, me común, escribió por un chiquito. ejemplo, en los Entonces, mamíferos, las ¿verdad? alargadas Proteínas tienen un eje mayor en que los otros dos. mamíferos, Por ejemplo, en las células que forman parte de ciertas mucosas que tapizan el tubo digestivo, ¿no? También tenemos las fibras musculares que son alargadas, ¿no? Son alargadas las fibras musculares, ¿no? Cada fibra es una célula muscular llamada miocito. Las estrelladas es típico como las neuronas, como vimos en laboratorio, ¿no? Dotados de varios apéndices o prolongaciones. En este caso, las prolongaciones, como les dije, generalmente única y larga, el axón en la neurona, y las prolongaciones o apéndices cortas y numerosas son las dendritas, como lo vimos en la clase de laboratorio, ¿no? Y le dan un aspecto estrellado, aunque como les dije, no todas las neuronas son estrelladas, pero esa es la forma que mejor se conoce, ¿no? En el tamaño, ¿no? Las células son de tamaño variable, ¿no? Podemos distinguir las células macroscópicas, ya esto macro que se puede ver a simple vista, ¿no? Como por ejemplo la yema de los huevos de las aves y de reptiles, ¿no? La yema, ¿no? Los reptiles pueden ser ovíparos, ¿no? También los hay vivíparos o ovovivíparos, ¿no? Pero en los ovíparos y en las aves que sí son ovíparos, ¿no? La yema del huevo es una célula y se puede observar, ¿no? Entonces, las células microscópicas, ¿ya? Son observables solamente en el microscopio, ¿no? Entonces, esta es la mayoría de células, como los glóbulos rojos, por ejemplo, o hematíes, ¿no? Los cocos, que son un tipo de forma de bacteria que se ve como pelotitas, ¿no? Simples, aisladas o en conjunto, en fila india, o si no como uva, ¿no? Si el coco está en fila india, ¿no? Como formación escolar, se llama estreptococo. Si el coco está en forma de uva, se llama estafilococo, ¿no? Pero en forma de estreptococo o estafilococo son agrupaciones de cocos, ¿no? Pero la bacteria es el coco en forma de pelotita, en este caso esférica, ¿no? Y las amebas es un tipo de protozoario, ¿no? Un protozoario ciliado, presenta cilios y es una célula única microscópica, ¿no? También tenemos las ultramicroscópicas, que son sumamente pequeñas, observables solamente con el microscopio electrónico. Las microscópicas se pueden ver con el microscopio óptico compuesto, ¿no? Que tal como lo vemos en laboratorio. En laboratorio de biología se puede ver el glóbulo rojo, también llamado hematíe. El glóbulo rojo también es llamado eritrocito. Se puede ver la bacteria si tiene forma de coco, o, aislada o en forma agrupada con otras. Y las amebas, que es un nombre genérico para un tipo de protozoarios, ¿no? Un tipo de protozoario que presenta cilio, ¿no? Un tipo de protozoario ciliado son las amebas, ¿no? Que este es un nombre común que involucra varias especies de protozoarios. Y las microscópicas no se ven con microscopio, perdón, las ultramicroscópicas no se ven con microscopio óptico compuesto, sino se ve con microscopio electrónico, ¿no? En este caso se utiliza una unidad muy pequeña, el milimicrón, milimicras, ¿no? Nubes micras, ¿no? 10 a la menos 6 metros, ¿no? Eh, de ahí que la millonésima parte del milímetro o la milésima parte de una micra, ¿no? O sea, unidades bien pequeñas, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, las formas, ¿no? La forma de, como de un uso, la forma de un uso, la fibra muscular o miocito, ¿no? Por ejemplo, la del tejido muscular liso de los músculos involuntarios, ¿no? Tejido muscular liso ya lo vimos en laboratorio, músculo involuntario también. Entonces es una fibra de uso, o sea, alargada en su parte media, larga en los extremos, una forma de uso, así se le llama, ¿no? Una forma esférica como el glóbulo rojo, ¿no? Es un tipo de célula sanguínea. El glóbulo rojo no presenta núcleo cuando está maduro en la especie humana. El glóbulo rojo cuando está maduro no presenta núcleo en la especie humana, o sea, el glóbulo rojo maduro es una célula anucleada y el glóbulo rojo, nunca se olviden, contiene la proteína hemoglobina, justamente por eso pierde el núcleo, para tener mayor espacio, para tener la proteína hemoglobina, que como ustedes saben es la proteína que transporta el oxígeno molecular a cada célula en nosotros. El glóbulo rojo también se llama hematíe o eritrocito, ¿no? Y es uno de los tipos de células sanguíneas, ¿no? El glóbulo blanco es una célula sanguínea. En el glóbulo blanco hay varias formas, ¿ya? Hay varias formas que se agrupan en los granulocitos y en los agranulocitos, ¿no? Entonces, es una forma variable, ¿no? Tenemos también el espermatozoide, que es la célula reproductora masculina, ya en forma de alargada, como de una estrella alargada, ¿no? Donde tiene una cola, que es una eh, modificación celular para aplicar movimiento, para encontrar al ovocito femenino, generalmente en el tercio externo de la trompa de falopio, generalmente para la fecundación. La fecundación es la unión de los gametos sexuales, femenino óvulo, masculino espermatozoide. Ahora, como les dije, la célula humana tiene 46 cromosomas, ¿ya? Pero el espermatozoide masculino y el ovocito u óvulo femenino, cada una tiene 23 cromosomas. Y eso deben de saberlo, ¿ya? El hepatocito, la célula del hígado, también es una célula especial muy importante porque el hígado cumple funciones importantes. La neurona, ¿no? Acá ya esquematizada con el axón donde estoy señalando, una prolongación que generalmente es única, lo que sí es alargada, y prolongaciones cortas, numerosas, las que entonces no son las dendritas, ¿no? Cada uno tiene su función. El axón tiene una función centrípeta, es decir, que el impulso nervioso de esta neurona pasa por el axón a otra neurona, y la dendrita tiene una función centrípeta, ¿no? El axón tiene una función centrífuga, es decir, que la información nerviosa, el impulso nervioso de esta neurona pasa a otra neurona o al músculo efector por el axón. Es una función centrífuga. En cambio, la dendrita tiene una función centrípeta. ¿Por qué? Porque la información del impulso nervioso de otra neurona pasa a esta neurona a nivel de la dendrita, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos también los eritrocitos, enterocitos, perdón, células del intestino, ¿no? Alargadas, ¿no? Las plaquetas, que no son células completas, sino fragmentos, pero se le considera como células sanguíneas, pero en verdad no son células completas, son fragmentos, las plaquetas, pero se le considera células sanguíneas. Y la célula endotelial, ¿no? Que forma parte de los capilares sanguíneos, ¿no? Las células endoteliales forman parte de los vasos sanguíneos, ¿no? Como si fuera, pues, el plástico en un tubo galvanizado, ¿no? Perdón, en un tubo de desagüe, ¿no? Sería algo por ahí, ¿no? Bien, entonces, la célula también puede tener una envoltura celular, básicamente en la célula animal, ¿no? Por ejemplo, es una zona glucídica, todo esto implica que el glucocáliz va a tener carbohidratos que está sobre la membrana de los protozoos y animales, ¿no? O sea, en los animales y en los protozoarios, ¿no? Que es un reino. Recuerden que tenemos, algunos proponen 5 reinos, como les dije, me parece al inicio del semestre. El reino procariota, que involucra todas las bacterias. El reino protistas, perdón, que involucra protozoarios y algas. El reino fungi o de los hongos, fungis, hongos, fungio de los hongos,
en el reino vegetal y en el reino animal, ¿no? Los 5 reinos característicos. Aunque algunos biólogos no consideran la clasificación en general de los seres vivos en reinos, sino en otras consideraciones. Pero lo que es más conocido es el reino y eso es lo que estamos hablando, ¿no? También, aparte de carbohidratos, también posee cadenas cortas de azúcares, ¿no? Oligosacáridos y cadenas peptídicas cortas, ¿no? Estas cadenas peptídicas es agrupación de aminoácidos, pero no llegan a constituir proteínas, básicamente por el número de aminoácidos, ¿no? Menos de 60 o menos de 80 o menos de 120, según uno considere a partir de cuántos aminoácidos forman una proteína, ¿no? La función del glucocáliz ha sido estudiada en las células animales, como le digo, mayormente se conoce de los animales, ¿no? También hay en protozoarios, ¿no? En la cual están demostrado que participan en la proporción de la carga eléctrica relativa que cada célula posee, ¿no? Adhesión entre células para la conformación de tejidos, ¿no? Es decir, de que se unen células, ¿no? Como ustedes saben, para formar tejidos, ¿no? Aunque la adhesión tiene también otro significado, ¿no? La cohesión es cuando se unen este, eh, células o moléculas de la misma naturaleza, ¿no? Cosas de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la cohesión de las moléculas de agua, ¿no? Pero la adhesión es cuando se unen cosas de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, ese sentido también va la adhesión. Pero acá la adhesión es unión, ya es unión, ¿ya? En este caso, unión entre las células para la conformación de tejidos, ¿no? Recuerden que un tejido es una agrupación de células iguales o semejantes, pero que en conjunto cumplen una función en común, ¿no? Entonces, el glucocáliz participa en la unión entre células para la conformación de tejidos, ¿no? También el reconocimiento celular durante las reacciones inmunitarias. Esto es importante, ¿ya? El reconocimiento de las células durante las reacciones inmunitarias, ¿no? En este caso, el glucocáliz constituye los elementos moleculares de la histocompatibilidad. La histocompatibilidad tiene que ver con la identificación de las células que pertenezcan, uno, a la misma especie y dos, al mismo individuo, ¿no? Esa es la histocompatibilidad, ¿no? O sea, la identificación de las células que se reconocen entre sí, primero si son de la misma especie, segundo si es del mismo individuo, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado que en algunos injertos, ¿no? Hay un rechazo. ¿Por qué? Porque no hay una histocompatibilidad cercana del individuo con su donador. Por eso de que en injertos se prefiere en traslado de injertos de una persona a otra, se prefiere que sean de la misma familia, ¿no? De la misma familia, ¿no? Porque tienen cierta compatibilidad genética, de tejidos también, ¿no? Cierta compatibilidad, ¿no? Para hacer estos injertos, ¿no? Y también hay una identificación de especie, ¿no? Eso también es importante. Y los antígenos del grupo sanguíneo, esto tiene que ver con la presencia de proteínas en los glóbulos rojos, ¿ya? Que te identifica estas proteínas, el grupo sanguíneo, que puede ser del grupo A, del grupo B, ¿ya? Del grupo AB o del grupo cero, y también del factor sanguíneo, factor RH, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, es importante conocer ya el grupo sanguíneo. Y chicos, es importante que ustedes sepan cuál es su grupo sanguíneo y su factor. Y es importante, ¿ya? Cualquier emergencia se puede presentar o ustedes pueden necesitar sangre de un donante o ustedes pueden ser donadores a un paciente de riesgo de emergencia que necesite un determinado grupo de sangre, un determinado tipo de sangre, ¿ya? Entonces, no toda la sangre se puede transfundir a otra persona, inclusive hasta puede morirse con una mala transfusión, o sea que no haya un tipo de sangre adecuado, ¿no? Entonces, es importante conocer el grupo sanguíneo y el factor, ¿ya chicos? Entonces, si ustedes no lo saben, háganlo en una posta médica que el costo es sencillo, o un laboratorio, ¿no? El costo es sencillo, ¿no? Bien, estos temas son importantes, ¿no? Y se demuestran inclusive también en laboratorio de práctica de
grupo sanguíneo y factor, ¿no? Bien, la membrana celular es una estructura supramolecular, como lo dijimos en su oportunidad, y la membrana celular o membrana biológica se divide en dos tipos. La membrana citoplasmática, la que está en la silueta de la célula, y el sistema de endomembrana, es decir, las estructuras internas celulares que presentan membrana, como el núcleo en las células eucarióticas, ¿no? Y otras estructuras más que lo veremos. Pero lo que más se conoce y lo que más se estudia es la membrana celular citoplasmática, que es un tipo de membrana biológica o de membrana celular, que como les dije, la membrana celular o citoplasmática está en la silueta de las células, ¿no? A la membrana celular o citoplasmática también se le llama plasmalema, ¿no? Y es comúnmente conocido como membrana celular, pero en el sentido estricto de la palabra, la membrana biológica es toda la membrana que se encuentran en la célula, tanto la citoplasmática como el sistema de endomembranas, ¿no? Entonces la membrana celular citoplasmática es una asociación supramolecular, como les dije, ¿no? Es una asociación supramolecular porque, recuerden, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene lípidos, fundamentalmente fosfolípidos, ¿no? Entonces, como les dije, se integran fundamentalmente proteínas y lípidos, pero también tiene alguna cantidad de glúcidos, de carbohidratos, poco, pero lo tiene, ¿ya? Formando una bicapa delgada. Esto es cierto, recuerden que cuando vimos los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Por la parte del grupo fosfato tiene una carga eléctrica, ¿no? Negativa, y por la parte de la cola del fosfolípido es una carga hidrófoba por los ácidos grasos, ¿no? Entonces, como tiene dos cargas a la vez, es una carga, como tiene dos zonas a la vez, una zona hidrofílica al lado de los fosfatos y una zona hidrofóbica al lado de los ácidos grasos, esto lo vimos en la clase de lípidos. Entonces, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, que cuando se unen en medio acuoso forman una bicapa delgada, que lo vamos a ver. Además, la membrana biológica es elástica, ¿no? Entonces, el modelo que más se propugna ahora es el modelo de mosaico fluido para la membrana biológica, en especial la membrana celular citoplasmática, que fue propuesta por Singer y Nicholson en 1972, ¿no? Entonces, acá tenemos una observación en microscopio electrónico, aunque este es un esquema, de la propuesta de Singer y Nicholson de la membrana fluida del mosaico fluido, ¿no? Como vemos acá, tenemos acá los fosfolípidos, que los vimos en la clase de lípido, ¿no? Tenemos acá la cabeza, donde está el fosfato, hidrofílica, y acá las colas como pequeños fideitos, que son zonas hidrofóbicas, ¿no? Que adoptan una bicapa, ¿no? Una bicapa, ¿no? En donde se engarzan los otros constituyentes de la membrana biológica, en este caso la membrana citoplasmática, ¿no? Aparte de lípidos, en los eucariontes tenemos colesterol. En las bacterias no hay colesterol, ya, pero en la membrana biológica, en la membrana citoplasmática, pero en la membrana citoplasmática eucarionte sí tiene colesterol, aparte de que el único sitio donde hay membrana biológica en las bacterias es en la membrana citoplasmática, porque las bacterias, recuerdan, son células procariotas, no tienen núcleo verdadero, ¿no? Entonces, tiene colesterol, aparte de otras grasas, ¿no? Entonces, tenemos también proteínas, ¿no? Proteínas, ¿no? Acá tenemos una glicoproteína, o sea, una proteína con un glúcido. Entonces les dije de que también hay pequeña porción de glúcido o de carbohidrato. Acá lo vemos con mayor detalle, ¿no? Y tenemos proteínas intrínsecas, o sea, proteínas que se le llama integrales porque van de un lado a otro lado de la bicapa de lípidos. Es una proteína integral, o también le llaman intrínseca. Y acá abajito, como una pelotita interna para la célula, una proteína periférica.
Es periférica porque está en la periferia de la célula, en una zona de la bicapa de lípidos, no atraviesa todas las dos, la bicapa, ¿no? Solamente está en un lado, en una periferia, por eso se llama proteína periférica, o le llaman también proteína extrínseca, ¿no? Proteína extrínseca, ¿no? Bien, un ratito, chicos. Bien, se comunicó un ingeniero de la DIRESA, justamente con datos del plomo y del cadmio que lo vamos a necesitar para la exposición con mi Perú. Bien, entonces, como dije, la composición química de la membrana es una composición básicamente de proteínas, lípidos y carbohidratos, pero los carbohidratos en menor proporción, en pequeña cantidad. Básicamente, pues, algunos mencionan, lo leerán, que la membrana biológica, por ejemplo, la membrana citoplasmática, mencionan que es una membrana lipoproteica, ¿no? Lipoproteica que está formada por lípidos y proteínas, fundamentalmente, pero como les digo, los carbohidratos son en pequeña cantidad, ¿no? Pero uno menciona lipoproteica porque los carbohidratos son escasos, pero también son importantes, ¿ya? En la función de la célula. Entonces ya hemos hablado de los fosfolípidos, ¿no? Son moléculas anfipáticas que conforman la bicapa lipídica, ¿no? Como hemos dicho, tienen una zona hidrofílica, que tiene una hidrofila superficial, y tenemos por los ácidos grasos una zona hidrofóbica que conforman una hidrofobia central o media, ¿no? Entonces, la cabeza de los fosfolípidos, si vivimos en la clase de lípidos, que la cabeza de los fosfolípidos tiene un grupo fosfato, es polar, tiene una polaridad, y la cola, que como les dije está formada por ácidos grasos, es apolar, ¿no? Entonces, por estas dos consideraciones, hidrofílica y polar a la vez, hidrofóbica o apolar a la vez, por estas dos consideraciones, el fosfolípido es una molécula anfipática, ¿no? Como les dije, los ácidos grasos de los fosfolípidos son generalmente insaturados, ¿no? O sea que no tienen por lo menos un doble o triple enlace, en este caso doble enlace, por lo que incrementan la fluidez, es decir, la fluidez de la membrana citoplasmática, es decir, esta fluidez implica que hay un movimiento, y ese movimiento es importante para las funciones de la membrana citoplasmática, está dada porque los ácidos grasos pueden ser insaturados, ¿no? Generalmente son insaturados, ¿no? Este, los glucolípidos también forman parte de la membrana citoplasmática, ya lo hemos visto en el esquema. Los esteroides, fundamentalmente colesterol, y hemos visto esteroides en la clase de lípidos, y hemos visto colesterol en la clase de lípidos, y hemos visto colesterol en la membrana citoplasmática de las células eucariontes, chicos, ya eso es importante, ¿ya? El colesterol en la membrana citoplasmática de las células eucariontes, ¿ya? En las células procariontes, en las bacterias, en su membrana citoplasmática no hay colesterol. Entonces el colesterol también le otorga estabilidad frente a los cambios de la temperatura de las células, ¿no? Tenemos también proteínas periféricas o membranas
proteínas de membrana, tenemos las integrales o intrínsecas que van de un lado a otro en la bicapa, ¿no? Y las periféricas o extrínsecas que van en una sola periferia, ¿no? O por fuera o por dentro, ¿no? Hemos visto por dentro, pero también hay por fuera, ¿no? En ambos casos, ambos son proteínas que forman parte de la membrana biológica, lo que estamos viendo en la membrana citoplasmática, ¿no? Que son las llamadas proteínas de membrana, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, un esquema de las proteínas, ¿no? La bicapa lipídica, acá tenemos las proteínas integrales, acá tenemos las proteínas periféricas, acá tenemos otra proteína periférica unida también a otros componentes de la membrana, ¿no? Entonces, esta es una bicapa lipídica. El citosol es la parte coloidal del citoplasma, esta es la parte externa entonces. Entonces tenemos acá un esquema de la membrana, en este caso es citoplasmática, ¿no? Entonces la membrana es fluida, pues las proteínas se hallan hidratadas y pueden movilizarse lateralmente, o sea, tienen un movimiento, ¿no? Eh, la fluidez está determinada por la presencia de ácidos grasos insaturados, ¿no? Le da movimiento. Y los esteroides también, ¿no? O sea, da una fluidez que facilita las funciones de la membrana citoplasmática básicamente en el transporte, hoy que lo veremos, ¿no? La cara externa presenta glúcidos, o sea, carbohidratos asociados a lípidos y proteínas. Entonces, recuerden que la membrana biológica tiene lípidos, proteínas y algo de carbohidratos, que son glúcidos, ¿no? Acá tenemos glucolípidos, glucoproteínas, ¿no? Entonces, esto lo leen, ¿ya? A diferencia de las proteínas, la disposición de las proteínas es diferente hacia ambas caras, ¿no? Por eso se dice que la membrana es asimétrica. ¿Por qué la membrana se dice que es asimétrica? Porque la disposición de las proteínas es diferente hacia ambas caras, ¿no? Y esa disposición diferente, ¿no? Esa diferencia le da la configuración de un mosaico, ¿no? Un mosaico. O sea, el mosaico en una pared, por ejemplo, es una acumulación de pequeñas mayólicas con un dibujo, ¿no? En este caso, la disposición de las proteínas diferentes, tanto en la cara externa como en la cara interna, y también la presencia de carbohidratos, ¿no? Que no es lo mismo en cada cara, ¿no? Y que no es uniforme a lo largo de una cara, le da una idea, una vista como un mosaico, ¿no? Una vista como un mosaico, ¿no? Más que vista, una idea como un mosaico, una idea como un mosaico, ¿ya? Entonces, por eso que le llaman mosaico. Y fluido, porque la membrana tiene fluidez, ¿no? Algo importante, la membrana es semipermeable. La membrana biológica, en especial la membrana citoplasmática, es semipermeable, es decir, presenta permeabilidad selectiva, es decir, de que deja pasar de afuera para adentro o deja salir de adentro para afuera de manera selectiva. Algunas moléculas deja pasar, otras no, y algunas moléculas deja salir, otras no. Es permeabilidad selectiva. Entonces la membrana citoplasmática de preferencia, y en general la membrana biológica, pero de preferencia la membrana citoplasmática, controla el ingreso y salida de moléculas, ¿ya? El tiempo me está ganando. Entonces las funciones de la membrana celular es la compartamentalización. Esto es importante en cuanto a la denotación del núcleo, ¿no? O sea, la membrana celular forma compartimientos, básicamente dentro de la célula, ¿no? En esta zona va esto, en esta zona va esto, en otra zona va esto, ¿no? Algo importante que determina el compartimiento del núcleo, justamente porque la membrana nuclear, que es un tipo de membrana biológica, como les dije, parte del sistema de endomembranas, forma un compartimiento, ¿no? Que lo aísla del resto de la célula. Y justamente ese compartimiento tiene de preferencia el material, la mayoría de material genético celular, la mayoría. Y muchos mencionan que este compartimiento, el núcleo, que aísla del resto del citoplasma,
el material genético en una célula eucarionte, por ejemplo en el ser humano, facilita que haya pocas mutaciones, ¿ya? En la estructura del ADN y en la información que expresa, ¿ya? Entonces eso se menciona. El transporte, como le dije, permite el intercambio de materiales con su medio externo, que lo veremos después. Receptor y transmisora como función de la membrana celular se relaciona con la captación de hormonas. Esto es importantísimo. Las hormonas son compuestos químicos secretados por las glándulas de secreción interna o las glándulas endocrinas que llevan un mensaje químico, ¿ya? Y ese mensaje químico va hacia un receptor, una célula que le llaman célula blanco, ¿ya? Y esa célula, ese compuesto químico, reconoce a qué célula dar su mensaje y a qué célula no por un receptor que está en la célula a la cual deja su mensaje, que se llama célula blanco. Entonces, de todas las células del organismo humano, porque estamos hablando del hombre básicamente, esa hormona tiene como una llave que identifica ese receptor de la célula a la cual le deja su mensaje. No todas las células tienen ese mismo receptor. Entonces, cuando la hormona ubica ese receptor, ahí deja su mensaje como hormona, como mensajero químico para que la célula lo ejecute la orden de la hormona. Eso se llama la célula blanco, ¿ya? Y esos receptores se encuentran en la membrana básicamente citoplasmática de la célula blanco, ¿no? En algunas membranas de las células animales se da la, ay, perdón, en algunas membranas de las células animales se da la recepción de neurotransmisores. Los neurotransmisores es un tipo fundamental para la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? En donde en la sinapsis, que es la unión de dos neuronas para transmitir el impulso nervioso, la sinapsis es la zona en donde se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra neurona o de una neurona a un músculo, ¿ya? Entonces, el impulso nervioso está mediado por dos fenómenos, fenómenos químicos y fenómenos eléctricos. En los fenómenos químicos intervienen compuestos químicos que se llaman neurotransmisores. El más conocido, la acetilcolina, pero no es el único, ¿no? Entonces, esa transmisión de neurotransmisores se da entre las células, en este caso entre las neuronas, y las membranas de las neuronas van a tener también receptores, ¿no? Este es un estudio maravilloso, muy, muy maravilloso. También se da un transporte de la membrana celular, porque la célula necesita de su interior expulsar los desechos del metabolismo, ¿ya? Y adquirir nutrientes. Es decir, la célula necesita expulsar los desechos y adquirir alimento del líquido extracelular. Entonces la membrana celular, básicamente la membrana citoplasmática, por tener permeabilidad selectiva, permite el paso o salida de manera selectiva, ¿no? Entonces tenemos el transporte pasivo, en donde no hay gasto de energía en forma de ATP, y el transporte activo, en donde hay gasto de energía por ATP. En el transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Entonces la difusión es la forma por la que las sustancias atraviesan la bicapa lipídica debido al movimiento continuo de las moléculas a lo largo de los líquidos o también de gases. Esto es importante en fisiología, porque por difusión un gas, por ejemplo, se difunde de la zona donde el gas está a mayor concentración hacia otra zona donde el mismo gas está a menor concentración, por una membrana semipermeable como la membrana citoplasmática, ¿no? Esto es importante. La difusión gaseosa es importante, por ejemplo, para el ingreso del oxígeno del glóbulo rojo, de la hemoglobina básicamente, hacia cada célula, que lo necesitamos porque el ser humano tiene respiración celular aeróbica, como les expliqué al inicio. Entonces, eso es la difusión, ¿ya? Entonces, el transporte pasivo, o sea, un tipo es esta difusión, no necesita gastar energía para que haya este traspaso, en este caso, de moléculas a través de la membrana, en este caso citoplasmática, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de difusión, perdón.
tenemos la difusión simple, ¿no? En el cual es el movimiento cinético, ¿no? De moléculas o iones a través de la membrana, sin necesidad de fijación con proteínas transportadoras de la bicapa lipídica, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno no necesita proteínas de la membrana citoplasmática y se difunde desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración, por ejemplo, en la respiración interna, cuando el oxígeno molecular ingresa a la célula y la célula con ese oxígeno molecular realiza la respiración celular aeróbica, ¿no? Entonces, un tipo de división simple se puede realizar a través de mecanismos físico-químicos como la ósmosis, la diálisis y a través de canales o conductos que pueden regirse, ¿no? La ósmosis lo veremos en laboratorio, ¿ya? La diálisis, no, ya esto no. Este, la difusión facilitada es una función sin gasto de energía, pero que se facilita por determinadas condiciones, ¿no? También se le llama difusión mediada por portador, porque la sustancia transportada de esta manera no suele poder atravesar la membrana sin una proteína portadora específica que le ayude. Es decir, que no se gasta energía, pero para que ingrese esta molécula necesita una proteína portadora, una proteína transportadora que ayude a justamente a transportar esa molécula del exterior al interior. Eso se le llama difusión facilitada. No hay gasto de energía. Entonces, este transporte se diferencia de la difusión simple, se diferencia de la difusión simple porque a través de los conductos, en que mientras que la magnitud de la difusión simple se incrementa de manera proporcional con la concentración de la sustancia que se difunde. Bueno, esto lo dejamos, ¿ya? Esto lo dejamos. Esto es mucho ya para nosotros. El transporte activo ahí sí gasta energía, o sea, se necesita la energía del ATP para que haya un transporte básicamente del exterior al interior, la famosa bomba de sodio y potasio, ¿no? Entonces, ese transporte en el que el desplazamiento de la molécula a través de la membrana celular, pero básicamente esto en la membrana citoplasmática, se realiza en una dirección ascendente o en contra de una gradiente de concentración o contra un gradiente eléctrico de presión. En contra de un gradiente de concentración es cuando, por ejemplo, una molécula se transporta hacia otra zona, pero la otra zona tiene, respecto a esa molécula, tiene una mayor concentración, ¿ya? Entonces, el gradiente de concentración es el traspaso de una molécula donde está más concentrada hacia otra donde está menos concentrada. Pero puede darse el caso que esa molécula va hacia la zona donde está más concentrado, o sea, va en contra del gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, para que vaya en contra del gradiente de concentración se necesita energía, ¿ya? Entonces, para desplazar estas sustancias se necesita el ATP. Ahora, algo importante que para, en este caso, romper el ATP, cuando el ATP se rompe, libera energía. ¿Ya? El ATP es una molécula que almacena energía, es un nucleótido, adenosin trifosfato, que por ser trifosfato tiene 3 grupos fosfato. Ahora, de esos 3 grupos fosfato, los 2 últimos enlaces tienen energía química. Entonces, cuando se rompe una molécula de ATP, se libera el último enlace fosfato y se libera energía que la célula lo utiliza, ¿no? Entonces, para ello es necesario que en la membrana haya una enzima que rompa el ATP, que se llama la ATPasa. Como dijimos en la clase de enzimas, todo lo que termina en asa es enzimas. Y la ATPasa tiene como sustrato el ATP. Entonces la ATPasa rompe el ATP, en este caso se libera el último enlace, fosfato rico en energía, y la energía se libera y la célula lo utiliza, en este caso, en el transporte activo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que puede romper, escindir y romper el ATP? Cuando rompemos el ATP con la ATPasa se forma el ADP, ¿ya? El ADP es el adenosindifosfato. Y el ADP también es otra molécula energética. Pero el ADP
a diferencia del ATP, el ATP solamente tiene un enlace rico en energía, que también se puede romper y libera energía que la célula lo utiliza. El ATP tiene dos enlaces ricos en energía, los dos últimos enlaces fosfato. En cambio, el ADP solamente tiene un solo enlace energético, el único enlace energético con fosfato. Ahora, cuando el ADP se rompe, se libera energía, se forma una molécula que se llama el AMP, que es el adenosín monofosfato. Entonces, esto es sencillo. El ATP es el adenosín trifosfato. Cuando se rompe por la ATPasa, entonces pasamos a 2, al adenosín difosfato, que todavía es molécula energética. Cuando el ADP se rompe, ahora me queda 1, y pasamos al adenosín monofosfato. Y el adenosín monofosfato no es molécula energética, ya no almacena energía. El AMP o el adenosín monofosfato, también llamado ácido adenílico, ¿ya? Se le conoce como segundo mensajero químico, ¿ya? Pero no almacena energía, ¿ya? Ácido adenílico, ¿ya? Pero no almacena energía. Entonces tenemos esto, ¿ya? Este es muy importante y este es amplísimo, amplísimo, chicos, este es muy amplísimo, ¿ya? Y es muy importante. Solamente acá vamos a tomar las cosas básicas nomás, ¿ya? Las cosas básicas. Entonces, como les dije, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Se encuentra en todas las células del organismo, encargada de transportar iones sodio hacia el exterior de la célula y al mismo tiempo bombea iones potasio del exterior al interior. O sea, que tenemos la célula y tenemos en la membrana citoplasmática la bomba de sodio y potasio. Entonces, esa bomba de sodio y potasio hace ingresar los iones sodio, ¿ya? Que están dentro de la célula hacia el exterior de la célula, y el ion potasio está fuera de la célula, entonces ingresa al exterior. Entonces, con la bomba de sodio y potasio, la célula saca el sodio del interior de la célula al exterior, y con la misma bomba de sodio y potasio, la célula adquiere potasio, ion potasio, del exterior al interior. Tanto el sodio como el potasio son en forma iónica, ¿ya? Y ahí se gasta energía, se gasta ATP. Esto se da básicamente en la membrana citoplasmática, que mayormente lo conocen como membrana celular. Pero si somos estrictos, la membrana celular son todas las membranas que están en la célula. Y en esto, como dijimos, es el sistema de no membranas y la membrana citoplasmática. Pero más se conoce a la membrana citoplasmática como membrana celular. Pero mejor llamarle membrana citoplasmática, ¿no? Pero bueno. Entonces, el transporte activo secundario con transporte, esto lo dejamos, ¿ya? Bien. Vamos avanzando, el tiempo ya me ganó. Esto es amplísimo. Esto no, esto lo dejamos acá. El transporte de macromoléculas, ¿no? Entonces, tenemos la exocitosis, por ejemplo, la excreción de macromoléculas como la insulina. La insulina es una hormona, ¿ya? Una hormona que algunos le dicen peptídica, algunos le dicen proteínica, una proteína. Lo cierto, escuchen chicos, que la insulina es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa en la sangre, ¿ya? La insulina es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa en la sangre y que en la mayoría de las células facilita el ingreso de la glucosa a esas células, en la mayoría de las células. Entonces, cuando la insulina se forma en el páncreas, ¿ya? Se forma en el páncreas. Se forma en unas estructuras que se llaman los islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans. Islotes pancreáticos también le llaman. Entonces, la excreción de esta insulina, aunque acá el término no es el adecuado, ¿ya? A través de la fusión de vesículas con la membrana celular. Es decir, que las células del páncreas, las células de los islotes pancreáticos forman la insulina, y por exocitosis la insulina sale fuera de la célula pancreática a través de la membrana celular. Entonces, la insulina forma como si fueran vesículas con la membrana celular,
y ese es un medio por el cual la insulina se expulsa para que cumpla su función en la sangre, en la sangre. O sea, la insulina se exporta. Entonces eso se llama exocitosis. Cuando la célula exporta al exterior, valga la redundancia, un producto que la célula sintetiza, forma. En este caso la insulina. ¿Qué células? Las células de los islotes pancreáticos. La endocitosis es cuando ingresa ya de macromoléculas con la formación en el interior de vesículas procedentes de la membrana plasmática. Es decir, que en el exterior hay compuestos de interés para la célula. El compuesto de interés se regula con la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática se invagina, ingresa ese compuesto con pequeñas membranas como vesículas al interior de la célula, ¿no? Acá tenemos la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis es cuando la célula adquiere del exterior agua, líquido. Por eso que la pinocitosis algunos le llaman el beber celular. Y la fagocitosis es cuando la célula, esto es importante, se come, entre comillas, ¿no? Elimina, se come otras células. Por ejemplo, patógenas como algunas bacterias. Esta es la fagocitosis, ¿ya? Entonces, este es importante, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De la fagocitosis, por ejemplo, una partícula sólida que puede ser una bacteria patógena. Entonces, la célula va a hacer fagocitosis y, por tanto, la fagocitosis es un mecanismo de defensa, ya es un mecanismo de defensa. Ingresa a la célula en forma de fagosoma, la membrana citoplasmática lo envuelve y la partícula sólida ingresa envuelta en parte de una membrana biológica. Y ya después le elimina la célula fagocítica a esta partícula sólida que puede ser una bacteria, una patógena. La pinocitosis, que son líquidos, fluido extracelular, ingresa también con una invaginación de la membrana citoplasmática, ingresa al anterior el líquido por pinocitosis. Sin embargo, hay receptores que pueden, como les digo, como les dije en el caso de hormonas, reconocer un compuesto químico en especial, por ejemplo, algunas hormonas. Entonces, en la membrana citoplasmática hay receptores que reconocen, es reconocido por un compuesto químico en particular. De nuevo la membrana citoplasmática se invagina y el compuesto con otros ingresan con su receptor, miren lo verdecito, al interior de la célula envuelta en esta vesícula membranosa, ¿no? Acá tenemos la importante sinapsis, que como les dije, es la zona donde se traspasa el impulso nervioso de una neurona a otra neurona, aunque acá no está, pero también es la zona donde se traspasa el impulso nervioso de una neurona a un músculo. Y acá tenemos básicamente el transporte por neurotransmisores, ¿no? Tenemos la mitocondria, que es un organelo celular, la vesícula sináptica con neurotransmisores. Entonces acá tenemos una vesícula, y si hay vesícula es una estructura con membrana, en su interior tiene neurotransmisores, que son neurotransmisores, compuestos químicos que facilitan el impulso nervioso, el más conocido, la acetilcolina. Entonces, este neurotransmisor en forma de vesícula sináptica se une a la membrana citoplasmática de esta neurona y expulsa, esa es la palabra, expulsa, la palabra es expulsa los compuestos químicos para que ese mensaje del neurotransmisor vaya hacia la otra neurona y adquiera el impulso nervioso en esta manera de forma química. Luego también hay impulso eléctrico, por ahí nos vamos a llegar, ¿ya? Entonces, de esa manera se transporta, ¿no? La serotonina es otro tipo de neurotransmisor, como les digo, el más conocido es la acetilcolina, pero la serotonina es otro tipo de receptor, ¿no? Es maravilloso, tenemos el receptor postsináptico, es decir, acá tenemos unos receptores en la célula que recibe el mensaje, también en la membrana citoplasmática de esta neurona, que recibe, reconoce ese neurotransmisor. El más conocido la acetilcolina, en el ejemplo la serotonina y otros más también. Y de esa manera se interioriza el mensaje químico por los neurotransmisores en el impulso nervioso. Aparte que hay canales de calcio
que no lo vamos a tocar porque es maravilloso en la conducción del impulso nervioso, en lo que se estudia como neurobiología, que es maravilloso, ¿ya? Uy, el tiempo ya me ganó, ya, Dios mío. Acá tenemos también la endocitosis, exocitosis, ¿no? La endocitosis cuando adquiere compuestos del exterior, en este caso mediado por una vesícula membranosa, y la exocitosis cuando expulsa, ¿no? Un compuesto del interior. En esta oportunidad, los compuestos a expulsar están envueltos en una vesícula membranosa. La vesícula membranosa se une a la membrana citoplasmática y expulsa al exterior los compuestos que desea eliminar por exocitosis, ¿no? El citoplasma, básicamente en la célula eucariota, es la estructura que está entre la membrana citoplasmática y el núcleo. En la célula procariota, básicamente la estructura que se encuentra dentro de la pared celular bacteriana y dentro de la membrana citoplasmática bacteriana. La célula bacteriana tiene pared celular y membrana citoplasmática. La mayoría de bacterias tiene pared celular, la gran mayoría. Entonces, el citoplasma, vamos a correr, tiene matriz citoplasmática, sistema de membranas, como les dije, organelas membranosas de inclusiones, ¿ya? Entonces vamos a correr, disculpen chicos, voy a correr. Tenemos acá la matriz, ya que está constituido por coloide celular y el citoesqueleto. El coloide porque tiene un material coloidal, características de sólido y de líquido, que le permite también fluidez al contenido citoplasmático. Y el citoesqueleto es como un andamio en una construcción, pero hecho de proteínas, que condiciona la estructura 3D en 3 dimensiones de la célula. Por eso se le llama citoesqueleto. Así como nosotros, individuos, tenemos un esqueleto que nos da alto, ancho y grosor, también la célula tiene un citoesqueleto que le da ancho, largo y grosor, o sea, visión 3D, ¿no? El citoesqueleto está en la matriz citoplasmática, ¿ya? La matriz es el contenido, digamos, el lugar donde se encuentran las demás estructuras del citoplasma, ¿no? Y la matriz tiene proteínas de la matriz, entre ellas las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? El coloide celular, el coloide de la célula, el coloide de la matriz celular tiene una fase dispersante y una fase dispersa, ¿ya? Esto lo leen nada más, ¿ya? El citoesqueleto está formado por proteínas. Como le dije, es un andamio que le da dimensiones 3D a una célula, organiza el citoplasma, organiza los organelos, cómo se estructuran y cómo se ubican en el citoplasma, y también interviene en el movimiento de la célula, ¿no? Tiene proteínas como los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios, ¿no? Bien. Acá tenemos una vista del citoesqueleto, como le digo, está la célula, y en la célula tenemos acá este citoesqueleto como un andamio, ¿no? Que le da una vista 3D a la célula, y la organización y presencia y ubicación de los organelos como la mitocondria, ¿no? También tenemos acá estructuras celulares como los ribosomas, otro organelo como el retículo endoplásmico, y acá tenemos la membrana plasmática superior y la membrana plasmática inferior, ¿no? Acá también tenemos las proteínas actina, ¿no? La forma como se presenta la actina, ¿no? Que es parte del citoesqueleto, ¿no? El sistema de endomembranas está formado por conductos y cisternas destinadas por membranas membranas biológicas. Entonces, involucra todas las membranas que están dentro de la célula, ¿ya? Que no son membranas citoplasmáticas. La carioteca se le llama así a la membrana biológica del núcleo. La membrana nuclear es llamada carioteca, que es una doble membrana también, ¿ya? Es una doble membrana que contiene el material genético por excelencia, aunque no es lo único, también tiene nucleolo, ¿no? Y está en comunicación directa con el retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? El retículo endoplásmico rugoso se conecta directamente con la membrana nuclear, ¿no? Prácticamente
La membrana nuclear es una prolongación del retículo endoplásmico granuloso, ¿no? O rugoso también le llaman, ¿no? Retículo endoplásmico granuloso o retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Una prolongación es la membrana nuclear. Entonces, es importante la carioteca, ¿no? Acá tenemos entonces la vista del citoplasma, acá tenemos la membrana citoplasmática, acá tenemos el núcleo porque es una célula eucariótica, y acá tenemos todo el interior de entre la membrana citoplasmática y el núcleo del citoplasma. La matriz es todo el citoplasma donde se encuentran los organelos, el hialoplasma, ¿no? Que es la porción coloidal donde se encuentran los organelos, ¿no? Las inclusiones, se encuentra el núcleo, ¿no? Acá tenemos algunos organelos, la mitocondria, lisosoma, aparato de Golgi, vesícula secretoria, que es una vesícula, inclusiones, ¿no? Retículo endoplásmico rugoso, también puede haber retículo endoplásmico liso y otras más también, ¿no? Bueno, acá le llaman retículo endoplásmico liso, ¿no? Así por el estilo, ¿no? Envoltura nuclear, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico es una red de membranas que tenemos dos tipos. El retículo endoplásmico rugoso interviene en la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico liso interviene en la síntesis de esteroides y en el metabolismo de lípidos, ¿no? También que el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, interviene en el transporte intracelular, es decir, en el transporte dentro de la célula de algún componente. Solamente se encuentra en la célula eucariótica. Las células eucarióticas tienen organelos citoplasmáticos. Las células procarióticas no tienen organelos citoplasmáticos. Lo que tienen las células procariotas son ribosomas nada más, ¿ya? Aparte del material genético que también la tiene la célula procariota como toda célula, ¿no? En especial, el retículo endoplásmico rugoso, se le llama retículo endoplásmico rugoso porque es un sistema de canales membranosos, pero que tiene adosado ribosomas. Entonces, cuando se lo observa, esto se observa solamente en microscopía electrónica, se ve el canal membranoso, que es el retículo endoplásmico, pero como tiene adosado a su superficie el ribosoma, se le llama retículo endoplásmico rugoso. Y este retículo endoplásmico rugoso interviene en la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los ribosomas, nunca se olviden, lo veremos después, es el lugar donde se forman las proteínas. O sea, el ribosoma es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Y como los ribosomas están unidos al retículo endoplásmico rugoso, también el retículo endoplásmico rugoso interviene en la síntesis o formación de las proteínas, ¿no? Bien. En cambio, como está acá, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso tiene numerosos ribosomas, ¿no? Entonces, se conoce que el retículo endoplásmico interviene en la síntesis de ribosomas. En cambio, el otro retículo, que es el retículo endoplasmático liso, es liso porque no tiene ribosomas en su superficie. Y cuando uno lo ve en microscopía electrónica, ve este conducto de canales, que es el de canales membranosos, que es el retículo endoplásmico, pero sin granulaciones, lo ve liso, como una tela, liso, alisado, largo, continuo, no con granulaciones. Por eso se le llama retículo endoplásmico liso. Como está acá, no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de lípidos. Esto es importante en cuanto a las hormonas sexuales, ¿ya? Las hormonas sexuales, que son derivados del colesterol, ¿no? Acá tenemos las funciones, ¿no? Ya les hablé también las funciones, ¿no? Tenemos también la función del retículo endoplásmico liso, que es la detoxificación. En el retículo endoplásmico rugoso tenemos la glucosilación. Ya todo esto lo leen, ya me está ganando el tiempo. Acá tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Mírenme, este canal, sistema de canal membranoso de naranja, tiene adosado pelotitas que son los ribosomas. Ahora, los ribosomas a mí me enseñaron que eran estructuras supramoleculares que sintetizan proteínas, ¿ya?
Entonces acá es una forma como se añade carbohidratos a las proteínas, lo que se llama la glucosilación, ¿ya? Acá tenemos el núcleo, ¿ya? Y esto que está acá es el complejo de Golgi, que lo veremos después. Acá tenemos la mitocondria, un importante organelo celular que está presente en todas las células eucarióticas, incluyendo las células vegetales, ¿ya? La mitocondria está en todas las células eucarióticas, incluyendo las células vegetales, y la mitocondria es donde se realiza gran parte del metabolismo respiratorio aeróbico. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando del hombre. O sea, en la mitocondria se forma ATP, entonces en la mitocondria se obtiene energía en forma de ATP. ¿Ya? Tiene membranas, igual que el retículo endoplásmico, ¿no? Y eh, prácticamente presentes en todas las células eucarióticas, ¿no? Se encarga de suministrar la mayor parte de la energía. Esta energía es porque se forma, se sintetiza ATP por medio de la fosforilación oxidativa, que es parte de la respiración aeróbica, que lo veremos en bioquímica, ¿no? Además, realiza otras reacciones del metabolismo, ¿no? Es importante en esto. Acá tenemos también el aparato de Golgi, que es otra estructura, otro organelo membranoso, y el lisosoma, otro organelo membranoso. Disculpen nomás que estoy volando, como les dije, este es amplísimo, ¿ya? Entonces los lisosomas se caracterizan porque tienen enzimas, ¿ya? Enzimas. Entonces cuando por endocitosis la bacteria es captada por fagocitosis, que es un tipo de endocitosis, entonces esa bacteria ingresa a la célula, ¿ya? Por esa bacteria, como hemos dicho, ingresa envuelta en una vesícula membranosa. Entonces la célula, para destruir esa bacteria, le añade sus lisosomas. Esos lisosomas, que también son organelos celulares con membrana, tiene enzimas en su interior. Entonces, los lisosomas se unen a la vesícula con la bacteria y le añaden, le dan, ¿no? Como si fuera un balde, lo baldean, para que me entiendan, las enzimas. Y las enzimas matan, degradan en bioquímica, rompen las estructuras bioquímicas de la bacteria y de esa manera la matan, ¿no? Entonces, el lisosoma tiene enzimas, tiene un pH bien ácido, 4.8, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Como dije, tiene enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir material de origen externo o también interno, ¿no? O sea, también hay estructuras internas que necesitan ser destruidas. Entonces los lisosomas se unen a aquellas estructuras celulares que deben ser destruidas, le añaden sus enzimas y eso se llama autofagia, ¿no? Bien. Acá tenemos las enzimas de las lisosomas. Y acá tenemos el complejo de Golgi, también es otra estructura membranosa. Es importante porque cumple importantes funciones. Por ejemplo, en la célula vegetal, el aparato de Golgi o complejo de Golgi forma la pared celular vegetal que vimos en laboratorio. El complejo de Golgi forma la pared celular vegetal. En el espermatozoide, el aparato de Golgi forma el acrosoma, que es una estructura, un lisosoma modificado, en el cual el espermatozoide tiene enzimas que le ayuda, facilita el movimiento y desplazamiento del espermatozoide en busca del ovocito, ¿ya? Entonces, esto es importante. Si no hubiera las enzimas del lisosoma, el espermatozoide no podría fecundar al ovocito de una mujer, ¿ya? Entonces, esto es importante. Miren que estamos hablando de especie humana nada más, ¿ya? También tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, la glicosilación de las proteínas, es decir, en el aparato de Golgi, las proteínas se forman en el ribosoma, pero algunas proteínas necesitan carbohidratos. Entonces, en el aparato de Golgi le excede esos carbohidratos formando lo que conocemos las glucoproteínas, ¿no? Entonces, esto es importante y tiene también otras funciones. También el aparato de Golgi, el complejo de Golgi, forma los lisosomas, que son organelos celulares que lo vimos anteriormente, ¿no? Y acá está, leen esto, acá está lo que les dije, ¿ya? Leen esto y otras cosas más también.
El peroxisoma también está relacionado con la catalasa que vimos en la clase de enzimas. Peroxisoma también es una estructura membranosa de la célula eucariótica. Contiene enzimas que degradan el agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno, ¿no? El peroxisoma también se forma del retículo endoplásmico liso, ¿ya? Del retículo endoplásmico liso, ¿ya? Y tiene enzimas que degradan al agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿no? Como ya hemos visto, la catalasa, peroxidasa están en los peroxisomas. Y eso no se olviden, la catalasa, peroxidasa está en los peroxisomas, ¿no? La catalasa, peroxidasa está en los peroxisomas para que en el peroxisoma, perdón, para que esa catalasa, como vimos en la clase de laboratorio, esa peroxidasa degraden el peróxido de hidrógeno, que es un compuesto tóxico llamado también agua oxigenada. Eso lo vimos ya en ¿cómo se llama? En laboratorio, ¿no? El tiempo me ganó, el tiempo me ganó. Tenemos también, acá está la función de los peroxisomas, tienen también otras funciones que lo leen, por favor, ¿ya? Lo leen, ¿ya? Finalmente, los ribosomas, a mí me enseñaron que era estructura supramolecular, en algunos libros lo están considerando como organelo, ¿ya? Entonces, eso, le hago esa aclaración. Los ribosomas están presentes en todas las células, tanto eucarióticas como procarióticas. O sea, los ribosomas están en todas las células eucariontes como también en todas las bacterias, ya en todas las bacterias. Como dijimos anteriormente, los ribosomas tienen como función importante la síntesis de proteínas, lo que se llama la formación de proteínas, ¿no? Básicamente los ribosomas están formados por proteína y ARN, que es un tipo de ácido nucleico, ¿no? Entonces, los ribosomas se encuentran en todas las células, incluso los excepto los glóbulos rojos maduros. O sea, los glóbulos rojos solamente tienen una función, el eritrocito del glóbulo rojo. El glóbulo rojo o eritrocito tiene una función importante que es la de transportar las células, perdón, transportar el oxígeno a cada célula. Entonces, el glóbulo rojo se especializa y elimina muchas de las estructuras celulares, entre ellos, como les dije, el núcleo anteriormente, y ahora elimina ribosomas para tener el mayor espacio disponible para pasar, para portar la hemoglobina, y a su vez la hemoglobina, que es una proteína, captar el oxígeno y llevarlo a cada célula. Recuerden además que la hemoglobina es una proteína y es un pigmento con color rojo. Pigmento es una sustancia con color. La hemoglobina tiene color rojo. Entonces el color de la sangre se debe a la hemoglobina. Entonces el glóbulo rojo o hematíe o acá eritrocito se le llama la célula perfecta porque solamente se especializa en portar hemoglobina y a su vez esta proteína transportar el oxígeno a cada célula que lo necesite. Y también tiene un tiempo de vida 120 días aproximadamente, ¿no? Por eso que como esta célula se especializa solamente en esta función y elimina todo lo que no le vale para hacer su función, entonces algunos consideran el glóbulo rojo como la célula perfecta, ¿no? Bien, lo demás lo leen, ya, los ribosomas tenemos, de acuerdo al coeficiente de sedimentación, este es importante, en procariotas, bacterias y cloroplastos y mitocondria, ya, la mitocondria también tiene ribosoma, 70S en los procariotas y bacterias procariotas, ¿no? Bacterias que son procariotas, cloroplastos y mitocondrias, tienen 70S, o sea que los cloroplastos y mitocondrias tienen ribosomas. De ahí de que hay una teoría de la simbiosis, de la formación de la célula eucariota con una mitocondria que se postula, o cloroplasto que se postula de que antes la mitocondria y los cloroplastos fueron bacterias, se postula, ¿no? La teoría endosimbiótica de la formación de las células eucarióticas. En cambio, en las células eucariotas, los ribosomas tienen 80S. Este S tiene que ver con el coeficiente de sedimentación, ¿ya? Bien. Lo demás lo leen nada más, ¿ya? Todo ya. Y de aquí, ya estamos terminando, tenemos acá el núcleo, tenemos acá el retículo endoplásmico rugoso, tenemos el núcleo, que es típico de las células eucariotas, el núcleo, los componentes, ¿ya? La cromatina, cuando la célula se divide, forman los cromosomas. Y el ser humano, nunca se olviden, tiene 46 cromosomas, ¿ya?
El nucleolo forma parte importante de la estructura del núcleo, ¿ya? El nucleolo forma determinadas, tiene que ver con la ARN, el nucleolo, ¿ya? La carioteca, como les dije, es la membrana nuclear que forma el núcleo, y el nucleoplasma es el contenido nuclear que envuelve a la cromatina y el nucleolo, ¿no? La carioteca es una membrana, doble membrana, ¿no? Nucleoplasma, también llamado carolinfa, es el fluido, la matriz del núcleo con gran cantidad. La cromatina tiene fundamentalmente ADN y en la célula eucariota histonas, que son un tipo de proteínas, ¿ya? Bueno, esto lo dejamos. El nucleolo es una estructura nuclear que tiene que ver con el ARN, ¿ya? Bien, creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos ya. Las funciones del núcleo, formación de ribosomas, el nucleolo forma ribosomas, recuerden que el ribosoma tiene ARN, entonces el nucleolo forma ribosomas, porta la información genética en el material genético, en el ADN de la célula eucarionte, ¿ya? Y también controlador celular, ¿no? Relación directa entre sus funciones y estructura, o sea que el núcleo controla las funciones de la célula por cuanto porta la información genética, ¿no? Bien, disculpen nomás chicos que haya volado en el tiempo. Como le dije, esta clase fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Pero de acá vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ver algunas cosas. ¿Ya? Gracias, Yanisa. Gracias, Yanisa. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? De acá lean todo, pero básicamente vamos a evaluar lo más importante, ¿ya? Porque esto es conocimiento genérico. También le vale para microbiología general en cuanto a la bacteria. Ya hemos hablado características de la célula procariota, que fundamentalmente son las bacterias, ¿no? Eso también le va a servir de base en microbiología general, ¿ya? Algunas cositas. Bien, rápidamente voy a tomar lista para hablar sobre ¿cómo se llama? La clase de responsabilidad social. A ver, Jamie Alburqueque, hola Jamie, ¿qué tal? Raider, hola Raider, ¿qué tal? Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal Raider? Buenas tardes. Jonathan Campomanes, ¿qué tal Jonathan? La señorita Caterín Chiriasto, buenos días señorita Caterín. Buenos días, profesor. La señorita Carla Correa, buenos días señorita Carla. Buenos días, profesor. La señorita Esther de la Cruz, hola Esther, ¿cómo estás Esther? ¿Qué tal? Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Esther? La señorita Nayeli Esteban, buenos días señorita Nayeli. Buenos días, profesor. A ver. El joven Kevin Malca, hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás Kevin Malca? Gutenberg de Kevin Malca. El joven Jefferson Mauricio, hola Jefferson, ¿qué tal? ¿Qué tal Jefferson Gutenberg? El joven Rafael Mesa, buenas tardes Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor presente. El joven Flavio Oblitas, hola Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor presente. El joven Víctor Prada, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe, presente. ¿Qué tal Víctor? La señorita Beatriz Puente, buenos días señorita Beatriz. Buenos días, profesor Buenos presente. días señorita, ¿qué tal? El joven Peter Kipe, hola Peter, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes Peter, ¿qué tal? Ahí está. Peter Quispe, la señorita María Santillán, buenos días, señorita María Santillán. Presente, profesor, buenas tardes. La señorita Carol Tavera, hola, señorita Carol Tavera, ¿qué tal?
Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes, señorita, ¿qué tal? La señorita Rosicela. Hola, Rosicela, ¿qué tal? Buenos días, señorita Rosicela. Ahí está mi amigo Mario. Ahí está Marito. ¿Estás por aquí, Marito? Ah, creo que se retiró, ¿no? Ahí debe estar Marito por acá. Suertudo, Marito. ¿Estás contento, Marito? Mi amigo Eliseo. Hola, Eliseo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, profesor, buenas tardes. Bien, profesor, ¿Cómo gracias. estás, Eliseo? Buenas, ¿qué tal? La buena delegada Yanisa Vivar. Hola, Yanisa, ¿qué tal? Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Yanisa? Y finalmente el joven Brandon Walton. ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal? Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Brandon? Bien, llamé a todos, alguien que me haya salteado. Yanisa, alguien que tenga problema de conductividad, algún problemita para tomar la asistencia, no sé. No creo, profesor. Ya, Yanisa, gracias. Bien, entonces, chicos, no se olviden que tenemos la práctica calificada el 13 de diciembre, ¿ya? Eso hemos quedado. Y muy posiblemente el examen final de teoría el día 20, eso es muy posible, pero el examen final de teoría del programa de la dirección de escuela, yo creo que va a ser el 20, pero ya internamente tenemos la práctica calificada el 13 de diciembre, ¿ya? Lo del 18 de diciembre ya, como les escribí al WhatsApp, se confirmó, ya se confirmó a las 5 de la tarde, ¿ya? También los grupos ya le hemos determinado para la exposición en base a la guía de elaboración de riesgo para la salud y el ambiente del Ministerio del Ambiente, el ERSA, ya sea que vayan trabajando según ¿cómo se llama? Según lo que hemos hablado, ya según lo que hemos distribuido de ese ERSA, ya. Todos tienen grupo, ¿no, chicos? Todos tienen grupo, ¿no? Todos tienen grupo de exposición, de responsabilidad social, ¿no? Todos tienen grupo, ¿no? Bien, los mismos grupos de responsabilidad social es los mismos grupos de investigación formativa, ¿ya? Entonces, en la investigación formativa también tenemos que exponerlo, porque yo ya tengo un problemita, que estoy con el tiempo, pero ajustadísimo, ¿no? Entonces ya veremos, o quizá el 18, ¿no? ¿Cómo se llama? Les tome quizá, la investigación formativa y todo, ¿no? Quizá, ¿no? Bueno, ya veremos cuándo hacemos la investigación formativa. Bien, el próximo lunes 6 vamos a conversar, aparte de la teoría, sobre cómo van avanzando la elaboración de cada estructura del ERSA según distribuimos en los grupos de exposición. Ya sea algún problemita que tengan por ahí, lo consultamos mutuamente para irlo desarrollando y elaborar perfectamente el ERSA a los dirigentes de Mi Perú y también vecinos de Mi Perú, como hemos quedado el sábado 18 de diciembre desde las 5 de la tarde. El enlace nos lo van a dar los mismos dirigentes, ya que están agrupados en una asociación que se llama COVIAC, ¿ya? Entonces eso lo van a preparar felizmente, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Tenemos esas cositas, ¿ya? Bien, para terminar, ¿alguna pregunta a ustedes, chicos? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando, de la clase o del ERSA de Mi Perú? O no sé, de la grabación que estoy colgando bien o estoy colgando mal en el SGA, no